Buenas tardes. Bienvenidos un día más a estas conferencias que patrocina el Instituto Gemológico Español todos los martes, como saben ustedes. Les doy la bienvenida en nombre del Instituto, del cual soy representante como vicepresidente del mismo, y en el mío propio, por supuesto. Vamos a tener una conferencia sobre una técnica actual que ya no es precisamente novedosa, porque ya lleva tiempo en el mercado, pero me parece muy interesante para los diseñadores y los joyeros. Y es el título de la conferencia: del modelado a la impresión de joyas en 3D. De ello nos va a hablar don Chesco Díaz Leiva, Francisco Díaz Leiva, que es profesor del Instituto Gemológico Español, modelista 3D y diseñador de joyas y joyero. Estudió su profesión de joyería en el taller de Xavier del Cerro, DART 2, y posteriormente, ahora mismo es freelance, ofreciendo sus servicios como diseñador de joyas, modelador de 3D, técnico de sistemas CAM y formador autorizado de Rinogol, colaborando con empresas tan importantes como Antonio Soria, Urispania, Alza de Barcelona, Puig Doria, Swarovski, TDM Solution, etc. Actualmente combina estas actividades con conferencias y cursos en desarrollo, del cual es profesor, como ya he dicho antes, en uno de nuestros cursos de diseño en 3D. Creo que es la persona idónea para hablarnos de esta tecnología, de esta nueva tecnología, y específicamente del programa Rinogol, que es el que él utiliza en su diseño. Pues sin quitarle más tiempo, cuando quieras, Chesco. Hola, ¿qué tal? A ver, bueno, no sé si llegaré mucho. ¿Me oís bien, no? De todas maneras. Vale. Perfecto. Vale. Bueno, pues voy a hablaros un poco de todo el proceso que conlleva el diseño 3D, modelado, etcétera. Voy a hacer ciertas puntualizaciones para que os queden bien claras, y luego voy a hablar un poco de software, máquinas, etcétera, etcétera. Intentaré ir rapidito para que, si tenéis alguna duda o tenéis alguna inquietud, pues podamos hacer una ronda de preguntas, ¿vale? O sea que si voy un poco más rápido, mejor. Vale, pues venga. ¿Cómo empezamos el proceso de creación de una joya? Vamos a ver. Aunque hablemos de diseño por ordenador, lo que no debemos de, dijéramos, llevarnos a engaño nunca, es que realmente el ordenador va a diseñar por nosotros, ni que, dijéramos, todo el sistema va a tener, ni mucho menos tendrá gusto, ni vamos a sacar ninguna idea a priori del trabajo por ordenador, ¿de acuerdo? Entonces, el proceso de diseño es totalmente independiente al, dijéramos, proceso de modelado de la pieza en 3D. Dicho de otra manera, tenemos que tener bastante claro qué es lo que queremos hacer a la hora de enfrentarnos, dijéramos, a la realización de la pieza en 3D. ¿Vale? Entonces, todo lo que es creación de esbozos, creación de maquetas, pues al que le gusta crear piezas en plastilina y demás, eso no debe de perderse y debe de estar en el proceso creativo, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, algo que es muy importante también es tener una ligera idea, por lo menos pues saber qué medidas vamos a darle a nuestra pieza. Y eso quizás no sería necesario hacer una planta alzado y perfil en dibujo técnico, pero sí, bueno, en la medida de lo posible, por lo menos saber qué acotaciones vamos a tener y cómo se va a realizar la pieza. Otra cosa que no nos va a dar el ordenador es la sabiduría del oficio, ¿de acuerdo? O sea, como dijéramos, va a montar sobre todo las medidas de engaste, etcétera. Todo eso
dijéramos, tiene que venir aportado por cada uno de nosotros. A partir de ahí, dependiendo del tipo de pieza a realizar, lo que tenemos que escoger es el programa. En mi caso, pues yo utilizo Rhinogol para realizar las piezas. El método de impresión en 3D, ¿de acuerdo? Que ya veremos que hay diferentes impresoras y diferentes, dijéramos, maneras de obtener nuestra pieza a través de archivos por ordenador. Y a partir de ahí, bueno, pues obtener lo que sería primero la pieza modelada en 3D y luego la pieza impresa en lo que sea, ¿de acuerdo? Podemos obtenerla en cera, podemos obtenerla en resina e incluso podríamos obtenerla en metal directamente, ¿vale? Entonces, a partir de aquí ya pasaríamos, si hemos, dijéramos, hecho, por ejemplo, la pieza en cera o en resina, deberíamos fundirla por microfusión como toda la vida, y lo que no vamos a eliminar es el posterior repaso a mano, ¿vale? O sea, la pieza se tiene que lijar, esmerilar, pulir, y se tiene que engastar, ¿vale? Las piedras. Quizás es de todo el proceso el que de alguna manera, no voy a decir que menos se ha visto afectado, pero bueno, se altera menos, ¿vale? Porque al final las piedras las tienes que engastar a mano sí o sí, ¿de acuerdo? Y a partir de ahí, pues nada, ya el acabado, pulido, etcétera, ¿vale? Sí es cierto que cada día van apareciendo más máquinas que ayudan en eso, ¿no? O sea, en el repaso para que sea automatizado, ¿vale? Pero sigue siendo bastante manual. Entonces, este sería un poquito un esquema básico, ¿vale? A partir de que nosotros tenemos nuestra pieza modelada en 3D, tendríamos que imprimirla. En este caso la hemos impreso en resina, ¿vale? Es una bandeja de impresión. Aquí, por ejemplo, caben 7 anillos que se hacen de golpe. Y obtendríamos nuestra pieza en plástico, ¿de acuerdo? La resina al final es un plástico. ¿Qué aportaciones nos puede dar este proceso? Aparte de obtener la microfusión, como vemos aquí, ¿vale? Y a partir de ahí tener la pieza acabada. Fijaos, estamos haciendo al fin y al cabo una maqueta. Entonces, si tenemos una maqueta, podemos enseñársela al cliente final para que vea si realmente es la pieza que le gusta. Incluso esta resina se podría pintar de un color metálico, se pueden bañar, ¿vale? Se les puede dar un baño de oro o plata. Podemos colocar, en este caso, pues la piedra encima y podríamos tener una, dijéramos, idea tangible de la pieza acabada, ¿vale? Entonces, no solamente nos puede ayudar en el proceso de fabricación, sino que también en el proceso de venta, ¿vale? O sea, podemos hacer piezas más customizadas, piezas, dijéramos, que le den la impresión al cliente final que le estamos haciendo algo propio, ¿no? Bien, me gustaría hablar un poco, pues, del tema esbozo, ¿vale? Y en este caso, bueno, os voy a comentar, pues, una pieza que tuve que hacer hace unos años. Era una pieza, pues, que se había hecho en su momento. La imagen que veis es un wash de un artista, ¿no? O sea, realmente, o sea, una imagen, pues, muy bella. Y es lo que teníamos. Al final, antes de, como os comentaba, ¿no? Antes de entrar en el trabajo por ordenador, a tirar líneas, a ver qué es lo que tienes que hacer y tal, necesitas tener en tu cabeza realmente hacia dónde vas, al destino, ¿de acuerdo? Entonces, cuando no hay nada, obviamente vamos a necesitar, pues, algo para guiarnos. De ahí que, por más que
Si os fijáis, esta es la imagen final renderizada, ¿vale? Esta imagen, dijéramos, es a partir del modelado en 3D. Aunque la imagen final sea, dijéramos, de gran calidad y parezca que la pieza es real, si no tienes base, ¿vale? Si no tienes algo en que apoyarte, no puedes llegar a ello, ¿de acuerdo? Por lo tanto, por eso os digo que el proceso de diseño y de esbozo pues no te lo puedes saltar. Luego también podemos llegar a partir de fotografías al mismo, dijéramos, fin, ¿de acuerdo? Podemos partir a partir de fotografías de piezas que hayan hecho, o sea, que ya se hayan hecho en el pasado, ¿vale? Ese es un pañuelo que me tocó también hacer hace un tiempo, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, por ejemplo, la pieza que veis en el centro es una pieza de nácar que tuve que escanear para que saliese la misma forma y tal. También podemos conseguir, dijéramos, reproducir lo que queramos, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos dos vías principales. O partimos de una idea de un esbozo, ¿vale? O si queremos copiar algo, partimos desde fotografías, ¿vale? Lo que intento transmitiros es que tiene que haber algo en el inicio, ¿vale? Sí que es cierto que cuando uno tiene un dominio muy grande del 3D, puede plantearse de entrar en el ordenador sin ideas preconcebidas y entonces pues crear algo de la nada, ¿vale? Pero no es fácil, ¿vale? Y claro, o sea, lo que requiere son muchas horas de vuelo, ¿vale? Bien, entonces, a partir de ahí es importante definir que dependiendo del tipo de joyería que yo quiera hacer, voy a necesitar un tipo de programa u otro, ¿vale? Desgraciadamente, y eso es algo que los modeladores sufrimos, dices, yo modelo en 3D, fenomenal, ¿me haces una cara? Hostia, no tiene nada que ver hacer un solitario, ¿vale?, que hacer una virgen. Es totalmente diferente. Además, es algo que entre los modelistas, dijéramos, de toda la vida, eso está bien separado. O sea, está el que talla, ¿de acuerdo? Y que talla figuras, etcétera, etcétera. Y está el que te hace, pues, joyería, pues, dijéramos, los modelos en plata, etcétera, etcétera. En 3D parece que cuando dices hago modelos en 3D tengas que saber de todo, y no es tan así, ¿de acuerdo? En la industria se suele hablar de modeladores de superficies duras y modeladores de superficies orgánicas, ¿vale? Bueno, pues en joyería es lo mismo. Entonces, lo que sería joyería estándar, ¿vale? Tipo de piezas, por más complejas que sean, aunque veamos esta cruz que está hueca, que está muy labrada, etcétera, etcétera, lo vamos a realizar con el mismo tipo de programas, siempre y cuando estemos hablando de figuras geométricas de alguna manera, ¿vale? Entonces yo distingo entre los que están basados en plataformas rinoceros y el resto, ¿de acuerdo? No voy a entrar en cuál es mejor no, porque a mí eso me parece absurdo. El condicionante es la persona que está detrás del ordenador, ¿de acuerdo? Ese es el plus. Sería como decir que un martillo pues es mejor que otro, son cosas absurdas. Entonces, dentro de la plataforma de rinoceros podemos crear joyas directamente desde rinoceros y luego con otros programas como podrían ser Matrix, RhinoGold, Matrix Gold, RhinoJewel, etcétera, etcétera, ¿vale? Y luego tenemos otras plataformas, ¿vale?, que serían, por ejemplo, 3Design, Geobricat Dream, etcétera, etcétera. Al final, bueno, pues
no es importante de qué color sea el gato, sino que el gato cace ratones, ¿vale? O sea que dijéramos que yo tengo predilección total y absoluta por los programas que utilizo, ¿de acuerdo? Y a mí, si me preguntáis, para mí es mejor, o sea, el que yo utilizo es RhinoGold, MatrixGold, etcétera, ¿de acuerdo? Pero los demás son totalmente válidos también para hacer joyería. Entonces, cuando hablamos, dijéramos, de piezas más orgánicas, ¿de acuerdo? O sea, cuando ya hablamos, pues eso, caras, en este caso calaveras, cuando hablamos de medallería, cuando hablamos de escudos, aquí no se ve muy bien, pero esto es una moneda, ¿vale? Cuando hablamos de formas en general más orgánicas, más dúctiles, tenemos que hablar ya de otros programas, porque realmente levantar una cara en Rhino o cualquiera de los otros programas es muy complicado, ¿vale? Entonces, a partir de ahí sí tendríamos que hablar de programas escultóricos tipo ZBrush, tipo Calayou, tipo Blender, etcétera, etcétera, ¿de acuerdo? Es muy utilizado para hacer joyería ZBrush. No obstante, os diría, para hacer modelado de joyería estándar, es necesario tener unas aptitudes matemáticas, y para hacer modelado de joyería orgánica es necesario tener una plasticidad. O sea, si tú delante de un trozo de barro no eres capaz de modelar algo, no esperes que por arte de birlibirloque entres en ZBrush y saques caras y tal, porque eso no va a ser así, ¿de acuerdo? O sea, porque la sensibilidad no la da ningún programa. Algo que también me gustaría señalar serían los programas de renderizado, ¿vale? Entonces, los programas de renderizado, lo que nos aportan básicamente es la posibilidad de mostrar a nuestro cliente final una imagen de cómo quedará la joya, ¿de acuerdo? Entonces, al final, pues, bueno, si os fijáis, hoy en día pues hay multitud de páginas web americanas que están muy enfocadas a solitarios de prometida y demás, y que las imágenes son de muy alta calidad. Tanto que si no eres muy entendido en el tema, no te das cuenta de que aquello es un renderizado, ¿de acuerdo? Y que normalmente, pues, a la gente que no está metida, lo ven y le queda perfecto. Entonces, hay diferentes renderizadores, ¿vale? Algunos están incluidos dentro de los programas de modelado para joyería, ¿vale? Y hay otros que funcionan, pues, aparte. De los más nombrados, pues tendríamos V-Ray, Keyshot, Arion, ¿vale? Y me gustaría hablar de los factores más importantes a tener en cuenta cuando, bueno, pues cuando vamos a realizar, dijéramos, una pieza, ¿vale? Lo primero, lo que comentaba antes, modelar en 3D no es diseñar, ¿vale? Aunque se hable muchísimo de diseño en 3D, el diseño en 3D, a mi entender, no existe, ¿vale? ¿Por qué? Porque el proceso creativo empieza desde la idea. El desarrollo de esa idea es el diseño, ¿de acuerdo? Pero ese diseño tiene que venir anteriormente de Rhino. Otra cosa es que la misma persona pueda hacer todas esas funciones, ¿vale? Pero cuando entramos en el programa de modelado, estamos modelando, no estamos diseñando, ¿de acuerdo? También es importantísimo que penséis que los programas de modelado, ninguno no te aporta
cómo hay que realizar la pieza. No te va a dar ningún tipo de medida, de grosor, si un relieve tiene que estar más profundizado o menos. No tiene en absoluto gusto, ¿de acuerdo? Entonces, todo eso tiene que salir de la persona. Si la persona no tiene formación o si la persona pues simplemente no tiene habilidad, da igual lo que hagas en 3D que no llegarás a puerto, ¿vale? Y entonces, luego también lo que es súper importante es conocer un poco todas las técnicas que tenemos en 3D para la impresión, ¿de acuerdo? Porque a veces tiramos de lo que conocemos y de todo lo que desconocemos pues no somos capaces de adaptarnos, ¿vale? Entonces pues los resultados a veces no son óptimos, ¿vale? Este es un ejemplo básico de lo que sería pues el enfoque a cómo se haría esta pieza en 3D. Y es algo, dijéramos, que no dista de cómo se plantearía la pieza a mano, ¿no? O sea, que es que básicamente algo que se produce con mucha frecuencia en joyería, que es el despiece, ¿de acuerdo? Entonces, como podéis ver en la imagen de abajo, vemos todo lo que es el despiece de las diferentes piezas, que para que luego puedan ser pulidas por los interiores y quede un acabado de alta calidad, tenemos que hacerlas aparte y luego ensamblarlas, ¿vale? ¿Qué pasa? Todo esto, como no lo hayas pensado antes de entrar en el programa de diseño, olvídate que no lo haces, ¿vale? Sí que resuelve el modelado en 3D, dijéramos, complejidades que serían bárbaras hechas a mano, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí tenéis una corbata articulada, ¿vale? Todas estas articulaciones encajan perfectamente porque, claro, están diseñadas de manera totalmente geométrica y los juegos funcionan perfectamente, pero claro, es eso, ¿no? O sea, plantear esto con las técnicas tradicionales, bueno, harías una y a lo mejor, pues, si tienes un artesano fenomenal, pues quedaría impresionante, pero bueno, sería una pieza, dijéramos, extremadamente complicada. Claro, pues por las técnicas de 3D es compleja, pero asumible, ¿vale? Y me gustaría hablar un poco de la conexión de lo que sería, pues, ya que estamos en el Instituto Gemológico, el mundo de la gemología y el mundo, dijéramos, del 3D. Esta pieza está realizada a partir de una talla que talló Igor Gavrilenko, ¿vale? Que creo que recordar que es la Propeller o Propelo, y está realizada a partir del programa GenCat, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, para realizar el modelo en 3D, a partir del programa GenCat, realizó un archivo que se pudo incluir en el programa de diseño y entonces a partir de ahí realizar lo que sería la pieza, ¿vale? Entonces, algunos ejemplos que me gustaría mostraros de, dijéramos, procesos habituales, pues entre ellos, por ejemplo, pues está lo que sería que es el proceso de un aparejado de unos pendientes que se habían perdido, ¿de acuerdo? Y a partir de la foto que podéis ver en la parte inferior, que por un lado pues lleva piedras y por el otro lado es todo un calado, se realizó el 3D, luego se hizo la impresión en resina, entonces a partir de ahí la pieza hueca, pues pudimos realizar, dijéramos, la microfusión, ¿vale? Y a partir de ahí repaso, engaste y acabado, ¿vale? Claro, al final lo que te da es una versatilidad muy grande y
y una rapidez a la hora de realizar trabajos, pues dijéramos que con métodos tradicionales serían, pues dedicaríamos mucho tiempo y sí, además serían muy costosos, ¿vale? Este sería otro ejemplo, ¿de acuerdo?, de piezas entrelazadas, ¿vale? Y bueno, es importante ver también que podemos ayudar al engaste a partir de, pues, piezas, por ejemplo, pues, que vayan engastadas. Podemos hacer lo que serían, pues, los agujeros de las piedras y luego aparte los encajes y levantar, pues, los granos para, dijéramos, poder engastarlas. Vale, vamos a hablar un poco ahora sobre los sistemas de prototipado, o sea, las máquinas que utilizamos para imprimir nuestros archivos, nuestros modelos. Y a mí me gusta dividirlos entre los que son de tecnología aditiva, o sea, los que añaden materiales, y los que son de tecnología sustractiva, los que quitan, ¿de acuerdo? Vamos a verlos un poquito todos de pasada. Sí que es verdad que algunos están más de moda que otros, algunos ya están bastante de modé, ¿vale? Pero todos son válidos. Entonces, como os comentaba, pues en la tecnología aditiva, normalmente, ya sea con un material que sea cera o resina, tiene que estar en estado líquido, y lo que vamos haciendo es aportar capas, ¿de acuerdo?, unas encima de otras para crear nuestra pieza, ¿vale? Entonces, dijéramos, el sistema que impera en el mercado, ¿vale? Y podemos obtener materiales, yo diría que fundibles, ¿vale?, o materiales, dijéramos, vulcanizables, de los cuales podamos obtener un molde directamente, ¿de acuerdo? Una pieza que sea un prototipo, ¿vale? En la tecnología sustractiva lo que hacemos es quitar material, ¿vale? Ya puede ser a partir de, dijéramos, un bloque de un material X, que puede ser cera, puede ser latón, puede ser metal, ¿de acuerdo? O puede ser algún tipo de plástico, ¿vale? Y lo que hacemos, pues, es a partir de un desbastado eliminar el material, ¿vale? O también puede ser corte por láser. Entre los de sistema o tecnología aditiva, el más popular sería el sistema de FDM, ¿de acuerdo?, que es, bueno, desde hace años el que más ha salido de los periódicos, ¿vale? O sea, que son las impresoras estas de hilo. Normalmente cuando alguien habla de impresora 3D, pues ya piensa en este tipo de impresora, ¿vale? El aporte de material sale a partir de una bobina de hilo. Esa bobina de hilo, dijéramos que se calienta, se derrite, y a partir de ahí lo que hacemos es ir construyendo capa por capa nuestra pieza, ¿vale? O sea, deberíamos dividir nuestra capa en múltiples piezas, y lo que hace la impresora es, dijéramos que ir creando, pues, pisos, ¿vale? Este es el aspecto que tiene una impresora de este estilo. Las habréis visto en múltiples sitios. Hay que son muy económicas, o sea, por 100 y pico euros, pues puedes tener una, ¿de acuerdo? Pero va un poco ligado a la calidad, ¿de acuerdo? O sea, pues obviamente el problema que tenemos en joyería es que nosotros, para que no se note el salto de capa, ese escalón que tenemos, dijéramos, en los pisos, necesitamos que la resolución sea muy alta, ¿vale? O sea, que esa capa sea muy fina, que es lo contrario que normalmente suele suceder en la impresión por FDM. Entonces, al final, yo, bajo mi entender, diría que, pues, para proyectos de joyería conceptual,
dijéramos, contemporánea, artística, etcétera, etcétera, es válida, pero no la contemplaría para, dijéramos, pues joyería clásica, etcétera. Si veis, por ejemplo, en el brazalete negro, se ve ahí como una textura muy grabada, que en esa pieza pues sí puede quedar muy bien porque da un aspecto más rústico, pero que claro, si nosotros eso lo quisiéramos pasar a oro, olvídate, porque fatal. Sí que puede estar bien a nivel conceptual para tener la idea en determinadas piezas que no necesiten tener mucho detalle, ver cómo va a quedar o ver un poco las proporciones. Ahí sí, ahí tiene cabida. Vale. Entonces, el método que más se ha utilizado y se sigue utilizando para la impresión en joyería es el de la impresión en cera, la tecnología, dijéramos, de Solidescape y de 3D Systems, ¿vale? La adición del material se basa en dos componentes, ¿de acuerdo? El material de construcción y el material de... un segundo, me voy a reproducir este vídeo. Bueno, veis aquí que tenemos dos materiales, ¿de acuerdo? O sea, uno es el material azul, que es el material de construcción, y el otro es el material rojo, que es el material de soporte. ¿Qué ocurre? Cuando yo voy construyendo capas, 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 si por ejemplo tengo una pieza, dijéramos, imaginaos que yo estoy haciendo una geometría así. Entonces, yo voy construyendo, ¿de acuerdo? Y cuando llega aquí al micrófono, si no hay nada debajo, el micrófono se caería, ¿vale? Y no se construiría correctamente. Entonces, lo que se hace en nuestros sistemas es rellenamos todo, ¿de acuerdo? Y lo que hay debajo del micrófono es todo un material que luego vamos a disolver, que es el que se llama material de soporte. Y de esa manera no se cae la pieza, ¿de acuerdo? Se construye. Cuando la pieza se acaba de construir, va a un disolvente, entonces se disuelve ese material, se queda nuestra pieza, y la gran ventaja que tiene este sistema es que el material que tenemos es muy similar a la cera y se comporta en fundición exactamente igual. Por lo tanto, no tenemos problemas de microfusión, ¿de acuerdo? Sin embargo, las máquinas de impresión en cera suelen ser muy costosas, tienen un precio muy elevado y no suelen ser muy fiables, ¿de acuerdo? Vaya, que básicamente tienen muchos problemas técnicos. ¿Por qué? Al fin y al cabo están inyectando cera. La cera, pues en un momento dado, pues dijéramos que crea, se obtura lo que serían los inyectores, ¿vale? Y cuando crea el tapón, pues claro, la impresora no imprime, ¿vale? Entonces, pues normalmente dan muchísimos problemas. A nivel de resolución, pues sí, las piezas quedan fenomenales, se pueden construir geometrías, dijéramos, de todo tipo, ¿vale? Y los resultados son, en muchos casos, pues muy buenos. También es verdad que son máquinas que son, comparativamente, son bastante lentas, ¿vale? Vamos a ver si... Lástima que no voy a poder reproducir el vídeo. Bueno, luego si acaso. Entonces, otra de las, dijéramos, empresas que comercializa impresoras de cera es 3D Systems, ¿vale? Que la ventaja que tienen es que son muchísimo más rápidas que las impresoras Solidescape, ¿vale? Pero que técnicamente pues suelen dar también bastante problema por lo mismo, ¿de acuerdo? Lo único que ocurre es que si una impresora Solidescape tiene dos inyectores, pues una de 3D Systems tiene muchos más, ¿vale? Entonces son máquinas muchísimo más rápidas.
La resolución y el resultado es similar al de Solidescape, ¿de acuerdo? Tenemos muchísimo detalle, un material fundible 100%, ¿de acuerdo? Que no da ningún problema en el proceso de microfusión, pero sí que es cierto que es un material que es mucho más frágil, ¿vale? La máquina perfecta no existe, ¿de acuerdo? Eso ya os lo aviso. Entonces, el sistema más de moda hoy en día, sistema DLP, SLA y también diría LCD. Voy a explicar un poquito qué es DLP, SLA. SLA es estereolitografía. Es el primer sistema que se inventó para imprimir en 3D. Data del año 79. Se utilizaba pues en medicina, se utilizaba en automoción, etcétera, y había unas empresas, que una era 3D Systems, que compraron la patente por 30 años, ¿de acuerdo? ¿Por qué ha habido un boom de impresoras desde hace 5 años? Porque caducaron esas patentes, ¿de acuerdo? O sea, porque habían dos empresas, que una era Stratasys y la otra era 3D Systems, que tenían, dijéramos, que copado el mercado, tienen sus patentes, a la que salía alguien intentando hacer una máquina, se le tiraban encima. En el 2014 esas patentes vencían, y entonces a partir de ahí, en un garaje, en cualquier sitio, pues se ha podido crear una máquina, y por eso ahora pegas una patada y te salen 20, ¿de acuerdo? Entonces el sistema de estereolitografía lo que hace es, se trabaja con resinas, dijéramos, de curación que se curan con luz ultravioleta, ¿vale? Están en estado líquido y se solidifican a partir de luz ultravioleta, y esa luz ultravioleta en el sistema estereolitografía viene dada por un láser, ¿vale? Si es láser, es más caro, entonces es el sistema más caro de los tres. Para reducir costes, alguien pensó que la luz podía venir aportada a partir de una fuente DLP, ¿vale? Sería pues un cayón de estos que utilizamos para proyecciones. Y entonces a partir de ahí pues hubo una reducción de costes importante, ¿vale? Con una resolución muy similar, ¿vale? Y hizo que la siguiente hornada de máquinas pues fuesen mucho más económicas, y hoy en día han salido sistemas que la proyección de la capa que se va a solidificar es a partir de un LCD, una pantalla LCD que podría ser como la del móvil, y eso ha abaratado de una manera brutal el coste de una impresora 3D, ¿de acuerdo? Eso a nivel de costes. A nivel de fiabilidad, bueno, pues es un poquito como los coches, ¿no? O sea, si al final si quieres fiabilidad, todo tiene un precio, ¿vale? Pero sí que estamos que con estos sistemas podemos tener máquinas que podéis ver por internet por 400, 500 dólares, ¿de acuerdo? Y que imprimen con una resolución, cuando imprimen con una resolución muy adecuada, ¿vale? Entonces, al final, este sistema se basa en un proyector, ¿de acuerdo? Que puede ser un proyector, lo que comentábamos, puede ser láser, puede ser DLP, puede ser LCD, pero siempre va a haber algo aquí que te proyecte la imagen de la capa. Arriba vamos a tener una bandeja donde se crean las piezas, que va subiendo y va bajando, ¿de acuerdo? Y dijéramos que lo que veis aquí, dijéramos en color rojo, sería la bandeja donde estaría la resina en estado líquido, ¿vale? Y este sería un poco el resultado. Como veis aquí,
no se utiliza dos componentes, sino que lo que se hace para que las piezas se puedan crear y tengan consistencia y no se caigan a la bandeja es crear unos soportes que van a estar, dijéramos, conectados con la base en la que se crean las piezas. En esta imagen podéis ver, esta sería la plataforma, ¿vale?, donde se crean las piezas, ¿de acuerdo? Como veis, hay una rejilla que sería la base donde se engancha la pieza y a partir de ahí necesitamos crear conectores que son los que ayudan a que la pieza se pueda imprimir y no se caiga. Es un poco como la arquitectura, ¿de acuerdo? Entonces, como veis en la imagen de la impresora, ¿de acuerdo?, en la parte que no se ve tendríamos lo que sería el proyector y luego aquí podemos ver el contenedor de resina y la plataforma sería esto, ¿de acuerdo? Lo que hace la máquina es subir y bajar. Cada vez que baja y moja en el contenedor de resina, se proyecta la silueta y así se van enganchando unas piezas, o sea, unas capas a otra. ¿Vale? Entonces, algunos ejemplos de esa tecnología. La principal virtud que tiene es que la resolución suele ser muy suave, ¿vale? Y no tenemos lo que se denominan saltos de capa. No se ven aquello que comentábamos antes en FDM, pues que hay muchas líneas, ¿vale? Y nos permite también pues hacer piezas de filigrana, piezas de hilo, con mucha precisión. Y aparte, los materiales son, dijéramos que, menos frágiles, porque al fin y al cabo son plásticos que pueden manipularse de una mejor manera. La cera siempre va a ser más frágil, ¿vale? A partir de aquí entraríamos en la tecnología sustractiva, ¿vale?, de la cual lo más importante sería el fresado, ¿vale? Es una tecnología pues que ha entrado un poco pues en desuso porque son máquinas que son complejas de utilizar. Los resultados en muchas ocasiones son muy buenos, pero necesitamos tener conocimientos de el funcionamiento de la máquina pues bastante, dijéramos, importantes, ¿vale? Entonces, bueno, pues dijéramos que las impresoras son más fáciles de llevar, ¿vale? Y poco a poco pues se han ido quedando estancadas, pero sí que es cierto que el que tiene una fresadora la utiliza, ¿vale? Entonces, si la fresadora está equipada con un cuarto eje, con un torno, se puede fresar en la parte de arriba y en la parte de abajo, ¿de acuerdo? O en varias caras. Y la gran ventaja es que también podemos utilizar muchos tipos de materiales. Se pueden utilizar ceras de modelado, ¿vale?, que no tienen ningún tipo de problema en microfusión. Puedes utilizar plásticos, maderas, nácar, etcétera, etcétera, ¿vale? Esta es un tipo de fresadora que existía para joyería muy buena. Hace ya 4 o 5 años que está descatalogada, más que nada por eso, porque eran sistemas costosos y que comparados con la impresión, pues bueno, no eran tan dijéramos tan apetecibles. No se ve muy bien. Aquí vemos la fresa, ¿de acuerdo?, que sería la que trabajaba. Este es el cuarto eje, ahí está una mordaza que lo que hace es girar, entonces puedes hacer piezas por un lado y por el otro. Como por ejemplo, veis, estas ceras están fresadas, pero si observáis el nivel de detalle, la resolución y el acabado es muy alta, ¿de acuerdo? O sea, que realmente una fresadora, si dominas el funcionamiento de ella, te puede dar acabados espectaculares. Pero claro, no es como una impresora, que la impresora le lanzas el archivo y ella sola va haciendo. ¿De acuerdo? Que tienes que saber qué tipo de herramienta metes, qué estrategia de corte haces, pero al final pues es tiempo y es complicado.
Y luego podríamos hablar por antonomasia del corte láser, ¿vale? Que está súper extendido en lo que sería la joyería y en el cual, pues, a partir de una chapa de metal, ya puede ser acero, plata, oro, etcétera, etcétera, podemos obtener, pues, una plancha recortada, grabada, incluso se pueden hacer hasta relieves con ella, ¿vale? Tenemos dos tipos de láser, orgánico e inorgánico. Unos pueden trabajar metales, los otros pueden trabajar maderas, etcétera, etcétera, materiales orgánicos, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente la idea es que el láser lo que va a ir es resiguiendo una figura que nosotros le hemos proporcionado a partir del solamente las líneas, ¿de acuerdo?, que hemos realizado con el programa de diseño, ¿de acuerdo? Él lo que va a hacer es reseguir esas líneas. Y si quiere hacer un grabado, pues rellenará el interior de esas líneas, ¿vale? Lástima que no me funciona el vídeo, no puedo enseñaros. Entonces aquí tendríamos algunos ejemplos de corte por láser, ¿de acuerdo? Y luego, pues claro, ya la habilidad de cada uno está, pues, en la, dijéramos, en la combinación de técnicas, ¿de acuerdo? O sea, si tú recortas y luego, pues, a mano embutes o creas una pieza para embutir, pues puedes crear elementos, dijéramos, ensamblados, etcétera. Como veis, pues podemos trabajar también en maderas, ¿de acuerdo? Grabados, calados, ¿vale? Y podemos trabajar también en cauchos, ¿vale?, que pueden recortarse de una manera, pues, dijéramos, muy compleja, ¿vale? Y tenemos resultados, pues, muy buenos, ¿vale? Algo interesante es el corte en plástico, en metacrilato, ¿vale? ¿Por qué? Porque además de poder evolucionar, pues, en lo que sería joyería contemporánea y demás, el metacrilato es uno de los materiales que mejor funden. Entonces podemos cortar la pieza en material de metacrilato, ¿vale?, y luego llevarla al fundidor y fundirla en plata, oro o tal, y tener una superficie muy buena, ¿vale? Vale. Y aparte de todo esto tendríamos lo que sería el sinterizado láser, ¿de acuerdo?, que yo no me atrevería, aunque es muy popular y dijéramos que tiene mucha fama, lo que no me atrevería es a incluirlo dentro de las tecnologías que más se utilizan hoy en día en joyería, ¿vale? Para mí es una apuesta de futuro que funciona muy bien en otros sectores, por ejemplo en el sector dental, pero que en joyería, para que realmente, dijéramos, sea factible, yo creo que todavía le falta mucho tiempo. Entonces, de lo que se basa son máquinas, dijéramos, importantes, además de un coste muy elevado, y de lo que tratan es, a partir de polvo, ¿vale?, metal en polvo con una densidad adecuada para trabajar. No nos vale cualquier tipo de densidad, tiene que ser un material preparado. Lo que hace es pasar un láser por ese material e ir solidificando por capas nuestra pieza, ¿vale? Entonces el sistema de fabricación sería muy similar al de los sistemas de estereolitografía y DLP, pero en vez de utilizar una resina, utilizaríamos metal. ¿Qué pasa? Todo el sistema de soportes tiene que estar igual. Pero claro, en un lado teníamos plástico y aquí tenemos metal. Pensad que esto sea oro. Pues claro,
es un dinero, ¿de acuerdo? Ya tienes que, o sea, el precio de la materia no va a ser el mismo porque tiene que estar en una densidad X, ¿de acuerdo? O sea, el polvo tiene que estar preparado. Y luego, pues obviamente, las piezas, dijéramos, la rugosidad que nos va a dejar y la manipulación que tenemos que realizar no es sencilla, es bastante compleja, ¿vale? Total, hay máquinas de sinterizado trabajando en el sector de la relojería en Suiza, alguna máquina hay en Italia trabajando para el sector de joyería y para de contar que no hay mucho más, ¿vale? O sea que es un sistema de aquellos que cuando lo ves por internet y tal dices, ¡hala, qué guay! Se imprime en oro y luego realmente pues no son tan factibles como quisiéramos, como nos gustaría a todos, ¿vale? Por contra, puedes hacer articulaciones, o sea, puedes hacer piezas que estén articuladas, dijéramos, entre ellas, ¿vale? Y puedes realizar geometrías muy interesantes, obviamente, ¿vale? Estos son piezas estilizadas y realmente pues son muy espectaculares. El problema es luego repasarlas, ¿vale? El problema es, dijéramos, que todo esto quede pulido. Entonces, pues bueno, os he preparado, bueno, pues algunas imágenes de piezas que se pueden conseguir, ¿vale? Con los diferentes sistemas, ¿vale? Estas de aquí, por ejemplo, hay algunas que son en sinterizado, ¿vale? Vale. Y ahora, antes de acabar la conferencia, sí me gustaría hablaros un poco sobre los cursos que impartimos aquí en el Instituto Geológico, que lo que intentamos es cubrir un poco estas todas estas dijéramos problemática que hemos visto, aparte de el conocimiento del programa de modelado de joyería pues que podamos tener, ¿de acuerdo? Nosotros aquí utilizamos tenemos dos tipos de cursos, unos que son B-Learning, ¿vale? Que lo que quiere decir es que parte de las clases son impartidas aquí en un aula de la Fundación y el resto es online. Y tenemos otra modalidad que es puramente online, ¿vale? Para aquella gente que no puede venir aquí a Madrid, que dijéramos no puede desplazarse. Entonces, dijéramos, el mismo tipo de curso lo tenemos en versión online, ¿de acuerdo? La opción B-Learning dura 6 meses y en la modalidad online lo que tenemos es 2 niveles que cada uno dura 3 meses, ¿vale? Entonces, los cursos van dirigidos tanto a profesionales, ¿vale?, como personas sin conocimientos de joyería, porque nosotros partimos de cero. Sí somos, dijéramos, aunque partamos de cero, somos muy exigentes con la formación, entonces damos mucho contenido, ¿vale? Y al final necesitamos trabajar. Todo esto que veis son piezas realizadas por alumnos del año pasado, estos son renderizados, ¿vale? En principio no son necesarios conocimientos de joyería ni tampoco de modelado de 3D, ¿vale? Partimos de base. Y algo que es súper importante es que las clases son siempre presenciales. O sea, aunque nosotros hagamos un curso, como os decimos, online, cuando hacemos una clase online es necesario que todo el mundo esté esté delante del ordenador, ¿vale? ¿Qué hacemos? Yo comparto la pantalla por Skype, ¿de acuerdo? Entonces al final es como si fuera una clase en un aula. Vosotros estáis viendo lo que sería pues la explicación, ¿de acuerdo? A partir de ahí, tenemos unos ejercicios que cada uno, lo que es la práctica, cada uno lo hace por su cuenta, en su casa, etcétera.
como las clases se quedan grabadas, al final es un material que es buenísimo, ¿vale? Porque lo que a mí me suelen comentar los alumnos es: tenía dudas, he vuelto a ver el vídeo y se me han aclarado, ¿vale? Claro, tú tienes un material de consumo allí que está constantemente, ¿vale? Y bueno, obviamente todo esto está avalado por el instituto. Al finalizar el curso, todos los alumnos reciben el diploma acreditativo como cualquiera de los cursos impartidos por el IGE, ¿vale? Que eso es algo que también nos pide mucha gente. Entonces, el transcurso del curso es... los cursos se dividen por módulos y en el curso largo tenemos 12 módulos en los cuales cada uno de los módulos vamos tratando una temática diferente, ¿vale? En el primer módulo pues hacemos pendientes, en el segundo módulo hacemos anillos, en el tercer módulo hacemos X, ¿vale? La dificultad es gradual, vamos subiendo escalones en cada punto, ¿vale? Para realizar piezas más complejas a nivel de 3D y también más complejas a nivel de joyería artesanal, ¿vale? Y lo que es muy importante es comentar que en las clases tenéis tanto clases de modelado 3D como clases de taller, ¿vale? O clases, dijéramos, en las que se habla de la fabricación, ¿vale? Que son impartidas por Ana Ruiz Chantre, ¿vale? Que es la profesora que imparte conmigo pues el curso, ¿vale? Entonces, al final de cada uno de los módulos, nosotros os pedimos que realicéis una pieza propia para evaluar el desarrollo que habéis tenido en el módulo y que habéis, dijéramos, asimilado los conceptos, ¿vale? El resto de información, bueno, si queréis, si tenéis alguna duda, sí, me podéis preguntar ahora sin ningún tipo de problemas. Y el resto de información lo podéis encontrar en la página del IGE, ¿vale? IGE.org. Veréis que tenemos los 3 cursos habilitados para que podáis encontrar la información. Y bueno, pues tenéis aquí también mi página web y mi mail por si tenéis alguna consulta. Entonces, bueno, pues si tenéis alguna pregunta sobre todo lo que hemos comentado. ¿Cuánto vale una máquina de fresado? Fresado. Pues depende de qué máquina, ¿de acuerdo? Pero las máquinas de fresado en torno a los 6.000, 7.000 euros. Eso que habla de una densidad adecuada, eso como Me estás hablando de sinterizado. Sí. Vale, las máquinas de sinterizado están entre los 150.000 y 200.000 euros. Digo eso de la densidad. Vale, sí. El polvo, ¿vale? Tiene que tener un grosor. ¿Sabes? O sea, si tú limas, tienes un grosor. Si pasas una lija, tienes otro grosor, ¿de acuerdo? Entonces, dijéramos que la densidad sería el grosor de ese polvo. ¿Me explico? Claro, el problema es que para trabajar con estas máquinas, pues tendría que ser un polvo de oro pues más fino que el de la arena de la playa. Obviamente, pues tener esa densidad es costoso. ¿En el curso se incluye la licencia para los programas que se usen? Tenéis una licencia temporal, ¿vale? O sea, el IGE os presta la licencia durante el tiempo del curso. Impresoras de resina y cera para la fundición, ¿puedo hablar de la de resina sí o sí o Esa es la pregunta del millón. Eso es casi tan difícil de responder como ¿cuál es la mejor resina para fundir?
El problema principal es que bajo determinadas circunstancias la fundición de resinas es muy buena, ¿vale? Prácticamente igual que la de cera, si no, incluso yo hasta me atrevería a decir que en determinados casos es mejor. Pero si el fundidor no está habituado a fundir resina y desconoce el proceso, pues entonces mal. ¿Que el sector camina en la dirección de la resina? Totalmente, porque el precio de una impresora de resina no es el precio de una impresora en cera, ¿vale? Y porque incluso te diría que el mayor fabricante de impresoras de cera, que era Solidscape, ha sacado una máquina de resina. Entonces ahí ya, cuando vi eso dije, se acabó el juego, ya está, o sea, todo va a ser resina. Si hablamos de fundición, obviamente te va a dar muchos menos problemas la cera que la resina. Eso es así. Sí. Tú decías que son 12 módulos del curso. ¿Cuánto tiempo dura un módulo? En el curso, perdona, aquí he tenido un lapsus. En el curso largo son 7 módulos, ¿de acuerdo? Y cada módulo dura un mes. ¿Vale? En los cursos de iniciación y el curso medio sí que hacemos 12 módulos en cada uno de los cursos, ¿vale? Y sí duran una semana, ¿vale? El curso online es más dinámico. Al final, lo que sí que te diría es los curso de iniciación y curso medio a nivel de conocimientos equivale a un curso largo. ¿Alguna pregunta más? Bueno, de todas formas, cualquier información posterior que quieran, también, no solamente directamente a Chesco, sino a través del instituto, sobre los cursos, en cuándo se dan, cuál es el alcance, el importe, todo. Eso lo pueden tener en la página web o llamando directamente al instituto. Bueno, pues agradecemos a Chesco que nos haya dado esta lección sobre la utilización de las nuevas tecnologías, la impresión en 3D, esperando que vuelva a charlar sobre este tema, porque me imagino que esto es una visión primaria y hay mucho más que decir sobre el tema, pero en fin, para eso están también las clases, ¿no? Para aprenderlo en vivo y en directo. No obstante, pues le agradecemos esta introducción a este método y esperamos que venga en otra ocasión para seguir hablándonos de estas tecnologías y lo que pueda salir nuevamente. Así que muchas gracias, te despedimos con un aplauso, Chesco, hasta el próximo día.